Hola a todos, qué rico que estén aquí de nuevo en Vivienda Fest. Estamos desarrollando toda nuestra agenda académica, pero qué mejor que empezar todas nuestras charlas con el Ministerio de Vivienda, hablando directamente de todas esas noticias positivas que se están preparando desde el Gobierno Nacional para que podamos reactivar la economía del país, para que podamos hacerle frente a la pandemia con algo muy importante y es la compra de la vivienda y toda la reactivación del sector de la construcción y cómo nosotros desde la vivienda, estamos acompañando todo el proceso que necesita el país para reactivarse económicamente. Pero antes de entrar en materia, quiero que hablemos un poquito de todo lo que ustedes se van a encontrar en Vivienda Fest, porque seguramente tenemos muchas personas que llegan nuevas todos los días. Recuerden que tenemos 10 días de feria, del 13 al 23 de mayo vamos a tener el Vivienda Fest. Ustedes nada más tienen que ir a viviendafestcontext.com y ahí van a entrar a un mundo inmersivo. Inclusive los va a estar esperando nuestra presentadora Manuela Esteves, quien les estará contando en breves segunditos qué van a hacer en Vivienda Fest. Vamos a tener 15 stand de proyectos, cada uno es un proyecto de vivienda, ustedes van allí, pueden averiguar toda la información donde dice más información del proyecto, pero también pueden de una vez agendar la cita con su asesor y seguramente en unos pocos minutos los estarán llamando para confirmarles ese espacio y conocerlos y conocer sus sueños y sus expectativas y acompañarlos en el proceso de comprar vivienda, porque estamos seguros, y ahorita lo vamos a hablar con nuestro invitado, el 2021, el 2022 son 2 años importantísimos para la compra de vivienda y queremos llamar la atención de todos los compradores para que no dejen pasar esta oportunidad tan importante. Así que bienvenidos a viviendafestcontext.com. Recuerden que tenemos proyectos en muchísimos sectores del Valle de Aburrá, Caldas, también tenemos en Sabaneta y tenemos en Bello, tanto proyectos BIS como no BIS. Inclusive tenemos una oferta muy buena porque tenemos 2 lanzamientos de proyectos BIS que son en La Ceja, que se llama La Heredia, y en Caldas, en el sector Primavera, que se llama Jagua. Pero también para los que no están buscando eso, sino que quieren tener su subsidio no BIS, vayan, que tenemos una gran oferta de proyectos a los que les aplica el nuevo subsidio del Gobierno Nacional y puede ayudarles a generar esa compra, a hacer un ahorro importante y además los descuentos especiales que tenemos para todos nuestros compradores durante estos 10 días de Vivienda Fest. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí le voy a dar la bienvenida. Estamos con Felipe Walter, él es el director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda y nos está acompañando para que hablemos de muchos temas, pero sobre todo para que empecemos por el más importante. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana Isabel. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a todos los que nos acompañan y que están interesados en comprar vivienda. Qué bueno, Felipe, que estés aquí acompañándonos. Seguramente muchos de nosotros somos ansiosos por escuchar siempre al Ministerio de Vivienda que nos trae tan buenas noticias en materia de vivienda. Así que tú en cabeza de todo este ministerio, cuéntanos cómo vamos con los subsidios del Gobierno Nacional, cómo van las entregas, qué tenemos para contar frente a este beneficio que se le está dando a los colombianos por estos días. Entonces, lo primero es contarles que desde que empezó el gobierno del presidente Iván Duque, venimos batiendo récords en la asignación de subsidios. Desde que inició el gobierno en el 2008, hemos asignado más de 107.000 subsidios de vivienda de interés social, lo que representa el 74% del total de subsidios entregados desde el 2015. En marzo únicamente, que fue un mes también récord, se entregaron 5.500 subsidios y en abril ya vamos en más de 2.500. El ritmo de asignación de subsidios se ha acelerado en las últimas semanas. La última semana asignamos 1.478 subsidios, lo que equivale más o menos a 300 subsidios diarios. Y en cuanto a los subsidios no BIS, que vamos a hablar más adelante, hemos entregado desde el lanzamiento el año pasado 14.670 subsidios. Son unos excelentes indicadores que nos invitan a pensar en que estos subsidios sí son para todos los colombianos o hay alguna condición especial para que a ti te digan no tienes derecho. Entonces,
Aquí voy a diferenciar los subsidios que tenemos para la vivienda de interés social y para la vivienda no BIS. Para la vivienda de interés social, las personas no pueden ser propietarias de vivienda, no pueden haber sido beneficiarias de un subsidio anteriormente y no pueden ganar más de 4 salarios mínimos. Estas son las condiciones principales para poder acceder a estos subsidios. Para el subsidio no BIS, no hay ninguna restricción. Lo único es que las viviendas deben tener un valor aproximado de 450 millones de pesos, es decir, máximo 500 salarios mínimos. O sea, son muy pocas las condiciones. Miren, para la vivienda no BIS no hay ninguna restricción, menos que no hayas recibido nunca una ayuda. Ya con eso estás listo para recibir tu subsidio. Así que vayan ya a viviendafescontext.com y empiecen a escoger esa vivienda que tanto quieren. Pero yo sí quiero saber, Felipe, este beneficio, ¿hasta cuándo va? ¿Hay de todas maneras todavía posibilidad de pensarlo para el 2022? La persona que no se ubique este año y lo piensa para el 2022, ¿está a tiempo o qué tiene que hacer ya? Claro, adicional a los 14.600 subsidios que ya hemos entregado para la vivienda no BIS, este año tenemos un paquete de 40.000 subsidios en este segmento. Y en el 2022 igualmente tenemos 40.000 subsidios. Es decir, estamos garantizando que todas las personas que quieran adquirir una casa propia en el segmento no BIS puedan tener acceso a ello. Igualmente, en el segmento BIS, es decir, los subsidios de Mi Casa Ya, están garantizados para este año y para el año próximo. Son programas que tienen continuidad en la asignación presupuestal y nosotros hemos sido un sector altísimamente beneficiado por la importancia que tenemos, tanto para facilitarle a las familias adquirir su casa propia, como por la importancia que esto tiene en la reactivación, por la generación de empleo y la reactivación económica. Felipe, y escuchamos mucho en los medios que nos dicen compren viviendas que nos entreguen en una fecha. ¿De qué depende eso? ¿Qué viviendas tenemos que buscar para que realmente nos acoja este nuevo paquete de subsidios? No, entonces aquí es muy importante clarificar que, pues, como le decía en la respuesta anterior, tenemos garantizados los subsidios. Es decir, para los subsidios no BIS, sí es muy importante que sea antes del 2022, ¿cierto? Para los subsidios de Mi Casa Ya, es un programa que, como les contaba al principio, viene funcionando desde el 2015. Hemos garantizado siempre la continuidad de los subsidios. Todas las familias han podido acceder a estos beneficios. Entonces, si bien tenemos una restricción de los subsidios no BIS, que son hasta el 2022, Mi Casa Ya es un programa que viene desde el 2015 y que tiene una temporalidad hasta ahora pues indefinida y tiene una asignación de recursos de aquí a futuro. Maravilloso, o sea que no hay una limitante en dinero, ustedes también pueden proyectarse y pensar, no es el año, pero pueden empezar a hacer esos ahorros para que en los próximos años ya puedan tener todo lo que necesitan para comprar vivienda. Pero si quisiéramos acogernos a estos cupos que nos quedan en el 2022, ¿es necesario que esa vivienda nos la entreguen antes del 2022? En el 2022 inclusive, porque yo obtengo el beneficio cuando me entregan la vivienda y a partir de ahí empiezo a recibir el beneficio. En el caso de la cobertura a la tasa de interés del subsidio no BIS, estos son 42 salarios mínimos que se distribuyen en los primeros 7 años del crédito hipotecario, que se traduce en un ahorro mensual de 454.000 pesos. Es decir, de la cuota que ustedes tienen que pagar mes a mes, el gobierno les da un subsidio de 454.000 pesos que se reduce de la cuota que ustedes deben pagar. Felipe, qué rico lo que nos estás contando, pero quiero que nos detalles un poquito más quién hace esa diligencia o a dónde tiene que ir ese comprador de vivienda para que le hagan factible o para que ya se materialice este subsidio. Todos los subsidios del gobierno nacional no requieren intermediarios. Entonces, lo importante es que vayan y busquen su proyecto, encuentren el que más se acomoda a sus necesidades y luego, a través de la entidad financiera, se otorgan los subsidios. Por ejemplo, el subsidio de la cuota, la tasa de interés, se descuenta mensualmente de la cuota que ustedes tendrían que pagar. Entonces, muy, muy importante, no existen intermediarios, existen personas pues inescrupulosas a nivel nacional que se han dedicado a cobrar por los trámites. Ninguno de estos trámites necesita intermediarios. Aquí lo mejor es que ustedes informen en la página del ministerio. Adicionalmente, las constructoras y seguramente también Context
en sus salas de ventas tiene una fuerza de ventas que está muy capacitada en todos estos programas del gobierno nacional, y en muchas ocasiones, si ustedes todavía no han escogido su entidad financiera, Context los puede referenciar a una entidad financiera para que realicen todo el proceso de aplicación al crédito, y en ese proceso de aplicación son beneficiarios pues de los subsidios. Se aplica también a los subsidios del gobierno nacional y se otorga el beneficio. Ahí lo que nos está diciendo Felipe es muy importante. Si no tienen todavía el banco elegido o un banco de preferencia, recuerden que en viviendafestcontext.com tenemos a 4 bancos, que son nuestros 4 bancos financiadores en los proyectos, que está Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Colpatria. Con cualquiera de ellos, ustedes acérquense, pidan su consulta y el asesor está listo y preparado para contarles cómo pueden postularse a ese subsidio. También pueden mirar tiempos o formas de preaprobado para que ustedes sepan el presupuesto con el que cuentan para escoger esa vivienda, y pueden desde una vez, si ya la vivienda está lista y cumple con todas las condiciones, pedirle al asesor que llenen ese formato donde se diligencia la postulación del subsidio. Felipe, entonces hablando en este tema, también hemos escuchado mucho en los medios que este nuevo paquete del gobierno nacional en subsidios Novis es muy bueno o es muy diferente a los que hemos tenido años anteriores, porque también favorece a aquellos que ya tienen vivienda. ¿Qué hay de restricciones para esas personas? ¿Es verdad o cómo se debe hacer? Sí, las personas que tienen vivienda pueden acceder a este subsidio. No hay, esa restricción no existe. Lo único es que las personas no pueden haber sido beneficiarias de otro subsidio de cobertura a la tasa. En el gobierno nosotros tenemos 2 tipos de subsidios. El subsidio a la cuota inicial, que está para viviendas de interés social, que son las viviendas de 135 hasta 135 o 150 salarios mínimos, dependiendo del municipio. Aquí tenemos entonces el subsidio a la cuota inicial, y posteriormente tenemos el subsidio a la tasa de interés, que está tanto para el segmento BIS como para el segmento no BIS. Entonces, para poder acceder a este beneficio del no BIS, no pueden haber sido beneficiarios de un subsidio de cobertura a la tasa. Si quieren, también podemos hacer un poco de énfasis en cómo funciona los subsidios y la concurrencia en la vivienda de interés social. Me gustaría muchísimo, Felipe. Voy a hacer una anotación entonces aquí antes de que pasemos a los subsidios de vivienda de interés social. Para quienes ya tienen vivienda, piensen en una segunda vivienda o en la tercera vivienda como una manera de dinero, de manera que se vaya generando una valorización de manera permanente. Entonces, si ustedes están en ese caso, hay unos recursos adicionales y quieren mirar dónde invertirla, la vivienda es un refugio seguro para la inversión. Entonces, pueden tenerlo con su subsidio Novis y además ir generando un valor o una valorización sobre ese dinero que invierte. Así, Felipe, entonces pasemos a hablar de vivienda de interés social. Escuchamos muchísimo cuando lanzamos este gran paquete de subsidios del gobierno que tendríamos la mitad de cupos para Novis y la otra mitad para Novis. ¿Cómo van ya esa mitad de cupos de BIS o cómo se está moviendo la política de entrega de subsidios para vivienda de interés social? Exacto, entonces la vivienda de interés social, para hacer un resumen, primero tenemos la vivienda de interés prioritario, que es hasta 90 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 81.700.000 pesos. Luego pasamos a la vivienda tope BIS, que son hasta 135 o 150 salarios mínimos, dependiendo el municipio y de acuerdo a las diferencias que estableció el gobierno nacional. La vivienda de 135 salarios mínimos es de 122.600.000 pesos, y la de 150 millones, y la de 150 es más o menos 136 millones. Entonces, para esta vivienda que está hasta un máximo de 150 salarios mínimos, tenemos 2 tipos de subsidio. El subsidio a la cuota inicial, en donde hay un subsidio base, que es el Mi Casa Ya, y este aplica para las viviendas de 0 a 2 salarios, con ingreso de 0 a 2 salarios mínimos o ingreso de 2 a 4 salarios mínimos. Para la vivienda de 0 a 2 salarios mínimos, el base es de 30 salarios mínimos de el subsidio, que son 27 millones. Sin embargo, estas familias que tienen 0 a 2 salarios mínimos pueden aplicar también a la concurrencia a través de las cajas de compensación familiar. Es decir, una familia que esté afiliada a la caja de compensación puede llegar hasta un subsidio a la cuota inicial de 50 salarios mínimos, que son 45.400.000 pesos. Esto para los hogares de 0 a 2. Para los hogares de 2 a 4, el subsidio es de 20 salarios mínimos. Y ahí esto representa más o menos 18.170.000 pesos.
Estos dos, los que les decía, tanto el básico de 0 a 2 como el de concurrencia y el básico para hogares de 2 a 4 son el subsidio a la cuota inicial. Y adicionalmente, en el segmento BIS también tenemos la cobertura a la tasa de interés, como se las explicaba en el no BIS, solo que en este caso se calcula por 4 puntos porcentuales de la cuota de la tasa de interés. Aquí no es un valor como en la no BIS, que son 450.000 pesos, sino que se calcula según el valor de la vivienda, 4 puntos porcentuales sobre el valor de la cuota. Bueno, este tema tiene todo un manejo mucho más complicado, pero quiero entenderlo muy bien porque seguramente muchas personas nos están viendo que están interesadas en vivienda de interés social. Entonces, cuando nos hablaste de la concurrencia, entiendo la concurrencia solo aplica para familias que están entre los 0 y 2 salarios mínimos. Exactamente. Listo, entonces cuando tengan concurrencia van a lograr sumar lo que da el gobierno con Mi Casa Ya y lo que da mi caja de compensación. Y al sumar eso puedo lograr hasta 50 salarios mínimos para comprar esa vivienda. Y esos 50 salarios me sirve para decirle a la constructora, constructor, tengo 50 salarios mínimos para mi cuota inicial. Así tal cual. Listo. Sí. Solo para los de 0 a 2 puedo acumular hasta 50 salarios mínimos. Listo. Y me lo reciben en la cuota inicial. Exactamente. Porque es una entrega de dinero. Es el subsidio a la cuota, sí, es de la cuota inicial, o sea, del estudio de crédito. Cuando me van a hacer a mí mi estudio de crédito y me establecen mi cuota inicial, yo tengo ese aporte de los 50 salarios mínimos que se junta el subsidio del gobierno y el subsidio de la caja de compensación familiar. Listo. Y cuando ya soy una familia que tengo de 2 a 4 salarios mínimos, ya no puedo hacer concurrencia, pero sí tengo derecho al subsidio de Mi Casa Ya, y con ese subsidio ya puedo recoger hasta 20 salarios mínimos. Exacto. Para los hogares de 2 a 4, el subsidio siempre es de 20 salarios mínimos, que son más o menos 18 millones de pesos. Listo. Y ahora también quiero entender, entonces uno empieza el trámite, si yo fuera una familia de 0 a 2, ¿empiezo el trámite por Mi Casa Ya o empiezo el trámite por caja de compensación? La caja de compensación me aprueba y después voy a Mi Casa Ya. Listo, entonces primero vayan a sus cajas de compensación cuando son esas familias que tienen de 0 a 2 ingresos. Recuerden que en Vivienda FES tenemos a Confama y a Confenalco. Si ustedes tienen esas condiciones, no lo duden, vayan ya mismo a pedir su asesoría para que puedan postularse el subsidio de caja de compensación. Muy importante que ya tengan vista esa vivienda para que les puedan hacer todo lo que necesitan alrededor de esa vivienda. Dicen, quiero, no sé, La Heredia, que es el proyecto que tenemos en La Ceja, que como decía Felipe, en el oriente el tope BIS es de 135 salarios mínimos, entonces son viviendas que tienen un menor costo a la área metropolitana, que están entre los 150 salarios mínimos. Si se enamoran de La Ceja, de La Heredia, van a su caja de compensación e inician todo el trámite para que puedan postularse a ambas ayudas. Ahora cuéntanos un poquito más sobre ese subsidio BIS. Finalmente, cuando tenemos la ayuda de la caja de compensación y tenemos también a Mi Casa Ya, las familias entonces tienen que tener un ahorro programado, tienen que tener alguna condición especial o algún esfuerzo adicional que tengan que hacer. ¿Cuál es la recomendación del gobierno? Ahí lo importante es que cuando hagan el estudio de crédito tengan cómo demostrar que son sujetos de crédito, que tienen los ingresos necesarios para soportar el pago de las cuotas y que con este subsidio, y si es necesario, dependiendo del valor de la vivienda, un aporte adicional, ustedes tengan ese valor. Depende mucho del valor de la vivienda y del análisis de riesgo que puede hacer cada entidad financiera. Sin embargo, aquí aclaro otra cosa. El año pasado, con el fin de favorecer o disminuir el riesgo de las familias, lanzamos en conjunto con el Fondo Nacional de Garantías un paquete de garantías para la vivienda de interés social. ¿Qué es esto? Cuando yo antes no tengo codeudor y no podía acceder a crédito, entonces no tenía quien me firmara como codeudor, al final puede que yo sí hubiera tenido mi ahorro, soy sujeto y puedo recibir un subsidio del gobierno nacional, pero no tenía codeudor. Lo que nosotros hicimos el año pasado fue destinar 3 billones de pesos para, a través del Fondo Nacional de Garantías, permitirle a estas familias acceder a crédito. En esto, por estas garantías normalmente hay un cobro de comisión. Para las familias de 0 a 2 salarios mínimos, el gobierno paga 100% la comisión. Para las de 2 a 4 salarios mínimos, el gobierno paga el 70% de la comisión. Y para la vivienda no BIS,
sin tope, o sea, fuera de los 135, los 150, te ofrecemos la posibilidad de la garantía, pero no financiamos la comisión. Entonces, aquí las familias que en el pasado no habían podido acceder a su crédito por la falta de un codeudor, o como se dice coloquialmente, un fiador o algo así, hoy en día lo pueden hacer, pueden aplicar a este beneficio del Fondo Nacional de Garantías, donde, como les dije, hay una financiación del 100% de la comisión para los hogares de 0 a 2 y del 70% para los hogares de 2 a 4. Felipe, eso es una muy buena noticia. Creo que se ha hecho mucha fuerza, al menos nosotros no desde Context, y me parece muy importante que la destaquemos, porque sí, en el camino muchas familias que compran vivienda de interés social tienen que desistir del negocio porque finalmente no cumplen con las condiciones que el banco necesita para que puedan acceder al crédito hipotecario. Nosotros les decimos mucho cuando una familia cierra su negocio: cuiden sus finanzas, no sirvan de fiadores en ningún almacén o a ningún familiar, no se metan en deudas mientras están abonando a su vivienda, para que cuando ya vayan a acceder al crédito tengan todo lo que necesita el banco para decir sí, prestémosles ese dinero. Entonces es muy importante que ya hay una flexibilización de este tipo de cosas o de requisitos gracias a lo que está haciendo el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías, pero de todas maneras las familias tienen que seguir cuidando sus finanzas, ¿verdad? Sí, igualmente Colombia es un país que se destaca por el buen pago. Nosotros hemos aumentado mucho la asignación de subsidios, hemos aumentado mucho el nivel de ventas y no se ve un deterioro de la cartera hipotecaria. Eso quiere decir que los colombianos están muy comprometidos con el pago de su crédito, sobre todo el crédito de la vivienda, porque además reconocen la vivienda como un activo muy importante y que no deben arriesgar. Obviamente, ser muy juiciosos, saber en su plan de pago que van a tener cómo cubrir el pago mes a mes de la cuota del crédito hipotecario, y poder así concluir esa fase y ser en últimas pues propietarios de su vivienda. Muy, muy, muy importante. Muy importante saber que los colombianos somos tan constantes y tan juiciosos con el crédito hipotecario, con el leasing habitacional, porque entendemos el valor que tiene la vivienda, y en este tipo de deudas no nos vamos a colgar porque la vivienda es sagrada. Pero yo quiero escucharte mucho más allá, Felipe. Sabemos que el gobierno sigue trabajando fuertemente en traerles muy buenas noticias a los colombianos, en ir favoreciendo sectores de la ciudad o de la población que puedan acceder a esta vivienda. Cuéntanos qué se está haciendo en temas de ley de vivienda y hábitat que se estén gestionando para ir favoreciendo a más colombianos para que accedan a la compra de su vivienda. Perfecto. Entonces, primero les voy a mencionar un decreto que sacamos hace aproximadamente un mes, en el cual permitimos un reajuste de el porcentaje de mi ingreso versus la cuota inicial de la vivienda. Anteriormente eso tenía un límite del 30%, sin embargo vimos que había muchas familias que destinaban más del 30% de su ingreso a el pago del arrendamiento, entonces lo que hicimos fue subirlo hasta el 40%. Es decir, ese cálculo que le hacen a un inicial de cuánto de su ingreso le permito destinar para el pago de la primera cuota, antes estaba en el 30, lo subimos al 40. Es decir, yo ya puedo, con un menor ingreso, acceder a una vivienda. ¿Por qué lo hicimos? Porque sabemos que muchas familias ya pagaban más de ese 30% de su arrendamiento, es decir, tenían la capacidad de pago para afrontar esa obligación financiera. Esa es una primera noticia. Eso nos permite que, como lo dije, familias con menores ingresos puedan acceder a su crédito hipotecario. Entonces, de pronto personas que en el pasado les hayan negado su crédito porque su ingreso no les alcanzaba a cumplir ese tope que les pedían los bancos, hoy en día ampliamos esa ventana, entonces es muy importante que puedan reiterar su solicitud. Segunda condición muy importante, segundo que estamos realizando como reglamentación de la ley de vivienda, es eliminando la condición de habitar la vivienda durante 10 años para los beneficiarios de Mi Casa Ya. Es decir, antes, si yo era beneficiario de Mi Casa Ya, me tenía que quedar 10 años viviendo en la vivienda, ¿cierto? O sea, habitando mi propia vivienda. Y luego ya podía hacer usufructo, la podía vender o la podía arrendar. Eliminamos eso porque reconocemos que la vivienda es un activo muy importante de las familias y que de pronto antes de esos 10 años esa familia logró ahorrar
y quiere acceder, por ejemplo, a una mejor vivienda. Entonces ya la puede vender antes de los 10 años. Para los beneficiarios, que no creo que es tanto el caso, pero también importante comentarlo acá, para los beneficiarios de los programas de vivienda gratuita, lo redujimos de 10 a 5 años. Pero sí muy importante que eliminamos la restricción de los 10 años y ya las familias pueden comercializar su vivienda, hacer usufructo de ella sin ningún tipo de restricción. Así hayan sido beneficiarios de Mi Casa Ya. Eso es un segundo tema muy importante. Tercer tema de la ley de vivienda y hábitat, permitimos el doble subsidio. ¿En qué sentido? Antes, si yo había sido beneficiario de un subsidio de mejoramiento, quedaba eliminado y quedaba cancelada toda posibilidad de poder acceder a un subsidio de adquisición y viceversa. Si había sido beneficiario de un subsidio de adquisición, ya no podía ser beneficiario de un subsidio de vivienda. Eliminamos también esa restricción y ahora las familias que fueron beneficiarias, lo voy a poner porque creo que es un caso común, que por ejemplo vivían en una casa, fueron beneficiarias de un subsidio de mejoramiento, vendieron esa casa y ahora quieren comprarse otra, pueden también acceder al subsidio de Mi Casa Ya. Ese es otro tema muy importante. Y el tercer tema muy importante de la Ley de Vivienda y Hábitat que estamos actualmente reglamentando, todavía no está vigente, o sea, todavía no está funcionando, pero lo estamos reglamentando durante el primer semestre de este año, es lo que hemos definido como la vivienda para jóvenes. Nos dimos cuenta que más del 30% de las personas que estaban accediendo a los créditos de vivienda de interés social eran personas menores de 30 años. Y estas personas, en este momento, hay una restricción para el plazo de financiación del crédito, que son 30 años. Lo que queremos es poder expandir esa ventana para que los jóvenes puedan endeudarse a más largo plazo y así tener una mayor flexibilidad en el pago de sus cuotas de crédito hipotecario. Bueno, lo que nos estás contando me tiene absolutamente maravillada y más aún todo lo que estamos haciendo para favorecer a los jóvenes. Nosotros somos testigos de Context Constructora porque tenemos una gran cantidad de clientes que se acercan menores de 30 años queriendo hacer realidad la compra de su vivienda, ya sea porque se independizan o porque conforman una familia o porque son familias unipersonales. Y esto nos llena de muchísimas veces que jóvenes muy atentos a la reglamentación de esto porque se vienen las mejores noticias para todos nosotros. Así que bueno, Felipe, yo quiero terminar con algunas recomendaciones que les puedas dar a las familias que en este momento están buscando vivienda para que puedan hacer realidad este sueño de comprarla y para que puedan aprovechar todos los beneficios que ustedes desde el Ministerio de Vivienda y Gobierno Nacional están preparando para todos nosotros. Claro que sí. Entonces, primero, un primer mensaje, hay disponibilidad de subsidios tanto en la BIS como en la no BIS. No se van a acabar, el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para que todos los colombianos que quieran acceder a su vivienda propia, con ayuda del gobierno nacional, lo puedan hacer. Segundo mensaje, estamos haciendo las modificaciones de política necesarias para facilitar el acceso, eliminando las restricciones tanto del mercado financiero, es decir, de los bancos, como propias del sistema de asignación de subsidios que les impedían a las familias. Hoy es mucho más, por decirlo así, amigable acceder a los subsidios. Y tercero, es que hagan las cuentas y que muchas de las familias que hoy pagan arrendamiento pueden acceder con el mismo dinero que destinan para su arrendamiento, incluso con menos dinero, pueden acceder a la compra de una vivienda propia, pueden cumplir ese sueño de ser propietarios. Si hacen sus cuentas, suman los subsidios a la cuota inicial, los subsidios a la tasa de interés y lo comparan con lo que están pagando hoy de arrendamiento, en la mayoría de los casos estamos seguros que es mucho mejor acceder a una vivienda propia y de nuevo cumplir ese sueño de ser propietario. Felipe, me voy con ese mensaje que nos ha dado el gobierno nacional y es queremos de propietarios y estamos generando todas las condiciones, el gobierno, las constructoras, la banca, las cajas de compensación y finalmente está en manos de los clientes no dejar y no desaprovechar este momento para lograrlo. Así que vámonos claros para que este sea nuestro momento para ser propietarios de la vivienda que tanto hemos querido. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación y obviamente queremos seguir escuchando muy buenas noticias de parte del gobierno nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Los invitamos a todos que se animen, busquen su proyecto y compren su casa. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.